Hola bandita coleccionista, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Mayor Collections. Como pueden ver, ya tenemos aquí la pieza de Vegeta y Nappa en escala 1:6 de la marca Clouds Studios. En la parte del frente podemos ver a Vegeta y en la parte de atrás a Nappa. Vamos a abrirla, hacerle su unboxing, su review, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Mayor Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción.
Wow, impresionante la pieza. Ustedes ya la pudieron ver, la verdad. Muy chingona. ¿A ti qué te parece? Ve nada más. Qué figurón. La verdad es que tiene muchos detalles que comentar. Muy bonita. Está muy padre la Muy bien figura. detallada. Las luces, vean nada más, pedazo de figura. Y es escala 1.6, ¿eh? Y está enorme. Porque la 1.4, pues, ¿qué te gustaría? Está acá. Muy grandota ese Nappa. Está muy, muy, muy grande, la verdad, a comparación de Vegeta. Aquí está. La verdad, la pieza muy chida. Me tardé muchísimo en poder hacer el unboxing porque eran demasiadas piezas. Ustedes ya lo vieron. Eran muchísimas piezas, muchos rayos, muchísimas piezas, la verdad. Me tardé bastante en hacerlo, pero por fin lo pude acabar. Y aquí tenemos ya la pieza armadita para que la puedan ver. Y pues vamos a comenzar con la base, como siempre empezamos. Vamos a comenzar primero con el librito que siempre nos viene de la marca Clouds. ¿Qué trae? Trae sus guantes, su brochita para el polvo, una tarjetita, Con la imagen. la imagen, también está la imagen. Está la imagen de Vegeta. Enséñala bien la imagen, a ver para que la vean. ¿La pueden ver bien? Y su plaquita, que esta es la pieza 153 de 220. 153 de 220. En esta no había otra versión, es la única versión que había. Nada más había diferentes escalas, 1.6 y 1.4. Esta es la 1.6. Y pues ahora sí, vamos a comenzar con la base, que tiene muchísimo detalle. Muchísimo. Vamos a empezar primero pues desde abajo, lo que son las piedras. Vamos a las piedras y pues en la base también tiene efectos de explosiones de humos. Vamos a describir todo. Esperemos que les guste porque a lo mejor nos vamos a tardar algo describiéndola porque tiene muchos detalles. ¿Empezamos, Mayra? No sé por dónde empezar porque es demasiado. Demasiado. Pues vamos a empezar primero por las rocas de color marrón que tienen la parte de abajo. Sí, es las rocas muy bien sombreadas, típicas como las de siempre de estas piezas, de estas piezas. Con unas sombras, claros, me encantan, sus formas muy bonitas. Veo que tienen unas sobre encajadas así. No sé si se encajaban aquí. No, ella no estuvo Yo viendo no el unboxing, pero creo que nada, las únicas piezas que se encajaban eran las últimas. Mira, esta, que pues parecía que no se encajaba. Esta que veo acá también. Bueno, y no sé. no está encajada. Y la última de acá, son las últimas de cada lado, donde terminan más bien los rayos grandes. Es las únicas piedras que se encajaban y aparte una que otra en la plataforma. Ahorita le digo a Mayra cuáles otras eran las que van encajadas. Pues como comenta Mayra, las piedras en un color igual que todas las piezas de Clouds, nada que decir, la verdad, en eso siempre se sacan un 10, en el color que le ponen muy vivo, de un amarillito a un marrón más oscuro. Y en la parte de atrás podemos ver detalles también de ladrillos. Bueno, vienen las explosiones, son las explosiones que salen, los picos un poco más blancos y en la parte de atrás vienen ladrillos y también esto que viene siendo como un barandal que explotó, con la misma explosión. Esto de aquí. Parece un barandal. Esto de aquí, ¿qué se te figura? Me figura como un mofle de algo, de un carro. Mofle, ¿verdad? No sé. O una chimenea, un mofle, no sé. En la parte de atrás tiene esta parte también, ladrillos. Otra parte de un tubo. Me gustan las explosiones porque en las explosiones también lleva piedras. Lleva, mira, como si fueran vidrios. Bien. Volando. Vidrios volando. Viene en un color más blanco. Creo que este es el humo, ¿no? Como de la explosión. Ajá, como que es el humo de la explosión. Es en un color más blanco con degradados en marrón. Que se ve bien. Y ya ahí en adelante, pues ya vienen aquí el ki, el poder, las auras que vienen en color azul, de un blanco casi que viene en la parte de abajo a un azul un poquito más claro y se va a las puntas en un azul más intenso que yo diría morado. que
termina como en morado, ¿verdad? Sí, yo lo veo morado. También en esa parte de las auras de los picos también tiene detalles de piedras, vidrios volando. También otra piedrita. Acá de este lado tiene como un cartel. ¿De aquel lado qué es lo que tiene? Este parece un reloj, Tiene un vidrios. reloj, vidrios. Aquí tenemos una rama. Una explosión de Un un arbusto, de una rama. Aquí otro, no sé qué sea lo que son estos tubos. A mí lo que me gusta es este hidrante, ¿cómo se le llama? Sí, como un hidro, no sé exactamente cómo se le dice. Que tiene su agua así flotando hacia arriba. La agua se ve muy bonita. Y así. parece como si fuera metal completamente, Sí. ¿te fijas? Pero no, es completamente resina, parece metal. La parte donde está posado Nappa y Vegeta, pues viene siendo como la calle. Recordemos que esta escena es cuando llegan por primera vez a la Tierra. Y es ahí donde lo destruye Nappa, destruye la calle. De ahí también podemos ver del otro lado Un neumático. que también parece como si fuera completamente de goma. ¿Lo Sí. tocas? Yo lo toqué porque pareciera ¿En goma, serio? Sí. pero no, es resina. Muy buen trabajo del esculpido, del Creí que fuera pintado. goma. Parece como si Y fuera las goma. cortadas del neumático, sí. Esta es la que te comentaba, esta piedrita de aquí, Ajá. que esta va sobrepuesta, esta no es del mismo bien, sobrepuesta esa y esta de acá. Estas dos son las únicas que se quitan. En la parte del frente también tiene parte de la explosión de los humos en color, les comentaba, en color blanco con degradados en marrón. La parte de la calle, estaban en una calle, se alcanzan a ver partes blancas como de las líneas que están en las vías, en las calles, y en color, el pavimento en color, ¿qué es? Color como gris, Gris, cemento, como si fuera cemento, concreto. concreto. ¿Qué más en la base? Porque tiene muchos detalles. Pues en la parte del frente también tiene lo que son los rayos azules, lo que son el ki, el poder que está sacando Nappa. Que Nappa es el que está provocando la explosión en esta pieza. Se alcanzan a ver igual que las más grandes, de un color blanco, parece blanquecino en la parte de hasta abajo, y va subiendo a azul más fuerte hasta terminar las puntas en morado. La base, ¿qué te pareció? Me impresiona. O sea, aquí se ve el centro de donde va la explosión y cómo va volando todo alrededor de ellos, así las figuras, los arbustos, todo lo que fue la calle. Como si fuera, como si hiciera un cráter ahí, ¿no? Ujú. Y como un cono, un cráter. Un cráter, sí. Bueno, y pasamos ahora sí a las piezas. ¿Empezamos con quién? ¿Con Nappa o con Vegeta? ¿Con quién quieres empezar? Con Vegeta. Con Vegeta. Vamos a empezar con Vegeta. Desde la parte de abajo, las botas. ¿Qué te parecen a ti las botas? Me encantan, muy bonitas. Este Vegeta es el primero que se vio en el anime, en la caricatura. Es el primer traje y también va a lucir un poco distinto a como lo conocemos hoy en día, porque aquí tiene cara de niño completamente. Sí. Ahorita vamos a ir describiendo todo. Empezamos por, como decías, la parte de las botas. ¿Qué te parecen las botas? Me gustan, parecen como piel. Y vienen las arruguitas de la piel de las botas. Sí, pareciera piel, Muy ¿verdad? bien formadas a su Pie. pantorrilla. Pantorrilla. Vienen bien pegaditas, Sí. esta no viene tan separadas Muy bien como armadas. últimamente las han hecho las figuras. Bueno, ya con el traje nuevo que trae, pues porque les digo, es el primero y está como que más pegado, ¿no? Ujú. La parte de las botas. Los guantes igual. Y son blancas. Blanco completamente, tienen sombrados, pero muy poco. leve. Son más las arrugas. Los guantes es en un color, a mí se me figura, bueno, no sé si es por aquí, por la luz que nos está dando, pero se me figura como que los guantes son más blancos que las botas, ¿no? Pues igual, Y un poquito más blancos. son más blancos. La sombra que tienen las botas, un poquito de sombra. También tiene que ver a lo mejor por la explosión, porque a veces le meten lo que son, pues, lo sucio que va quedando. Y pasamos ahora sí al traje, lo que es la parte azul. Es un traje con textura, sus típicas líneas a los lados, costura también. Y es un traje muy ceñido al cuerpo. Se ve que está muy ceñido porque se le notan todos los músculos. Y en la parte de atrás, me gusta la parte de Sí. atrás de la rodilla porque mira, se alcanzan a ver las arrugas.
la parte de atrás de las arrugas. Sí, tanto como en los muslos como atrás de las rodillas. Y se ve muy bien, y aparte que viene bien sombreado, con los colores bien aplicados, el contorno del pantalón azul no se pasa a la bota, de la bota no se pasa para arriba, muy bien pintado, Sí. muy bien esculpido. Y pasamos ahora sí al demás traje, el traje, la parte del faldón se le podría decir, que viene en un color marrón, más a los lados, ¿te fijas? Y al centro viene más amarillito, haciendo ese difuminado que se ve muy bien. Me gusta porque no parece madera como tal, porque hay unos que parece como si fuera madera. Sí, parece piel. ¿Qué te parece? ¿Más como piel? Sí. Eso me gusta porque no imita la madera. textura. La textura que tiene está muy buena, las líneas que tiene, el blanco que tiene también alrededor es más brillante. Ese no es mate. La parte del centro es mate, la parte blanca de alrededor es brillante. Se ve bien, la parte de... Pues todo lo café también de las sombreras es exactamente igual. Ahorita que me doy cuenta tiene como un color como nacarado, así como brillosito la pintura. Mira cuánto la ves, cómo se ve. Oh, sí, Como es a cierto. color oro así, brillante. Y cuando le pega la luz como que brilla un poco, ¿verdad? Sí, Igual color estoy oro. viendo, igual también la parte blanca de arriba El traje de del aquí. traje, ajá, la parte de atrás y de adelante le pega la luz y tiene como un color más brillante. Tornasol parece. Pareciera, ¿verdad? Como tornasol. La parte del traje, los guantes no, nada más el traje que se ve, El pues, pecho. se ve raro, pero se ve bien, Se ve me bonito, gustó sí. el difuminado que tiene y todo. Recordemos que aquí todavía tenía la cola, mira la cola de Vegeta amarrada en la cintura. Está muy padre. Se le ven los pelitos que son de la cola. Parece Muy como si bien fueran detallitos. pelos de veras también. Sí, sus pelitos. Y su colita acá La enganchada cola que atrás. sale de atrás. Muy bien Muy hecha. bien. Y por las sombreras igual que la parte de abajo. Exactamente lo mismo. Y ahora sí pasamos a la cara. La cara de Vegeta niño. Porque se le ve la cara de adolescente a este Vegeta. Sí. Se ve muy cura. La verdad se ve Me muy cura, se ve encanta. muy padre. Si pueden ver, vamos a quitarle nosotros aquí Estas piezas tienen rastreadores en color, vienen en color verde y en color rosa. Lo pueden exponer de cualquier manera. Si no mal recuerdo, en el anime creo que Vegeta traía uno rosa y Nappa traía uno, no me acuerdo si era verde o azul. Déjenos ahí en un comentario qué rastreadores, qué color de rastreador tenían ellos, porque no recuerdo. No sé si uno sea de manga y otro de anime, no estoy seguro. En el anime yo recuerdo que sí eran verdes. ¿Verdes en el anime? No recuerdo a Vegeta. La primera vez que llegó con rosa. Ya no estoy seguro. A ver, sácanos de la duda, déjenos por ahí un comentario. ¿Era rosa o verde en el anime, en la caricatura? Tanto el de Vegeta como el de Nappa. Y pues vienen con imán, traen como un pequeño imán que se sostiene. Apenitas se sostiene el de Vegeta, queda un poquito más suelto. Hay que tener cuidado. De todos modos, esta pieza estaba viendo que me venía con una pequeña, como un pegamento que se le podía poner para que no se le cayera. No es como pegamento que vaya a dañar la pieza, es más que nada así como un tipo plastilina que hace que se quede bien pegado y no se caiga. De todos modos, pues no creo que se le caiga, no sea necesario, pero pues para mayor seguridad, si quieren ponérselo, se lo pueden poner. El color, vamos a continuar con la cara, el color de la piel de Vegeta, ¿qué tal? Me encanta esa expresión de maldito. De niño maldito. Sí, de niño travieso, malo. Pero sus cachetitos más regordetes. Me encanta. Pues muy bonita, me encanta cómo están los sombreados, su cara, su sonrisa típica de él, de soberbio. Su expresión muy bonita, muy de él. Está muy padre la cara. El cabello viene muy, ¿cómo se puede decir? Como muy cuadrado. Las líneas así muy rectas. No viene muy curvo, es muy cuadrado, las líneas muy rectas, así como les digo. Que a mí me gusta eso, me gusta cómo se ve. Y estábamos viendo
cuando estaba haciendo el unboxing en las fotos, pero no estoy seguro ahorita por la misma luz, como que tiene, a mí se me figura que no es completamente negro el cabello, como si tuviera, o no sé si sea el reflejo de los rayos azules, porque se me figura como si tuviera, como si fuera un poquito de destellitos azules, ¿verdad? azules, no sé. No estoy seguro, la verdad. Ocupo verlo, yo creo que ya bien con la luz del día para poder distinguir, pero me diera esa impresión. Pero la verdad, a mí me gustó muchísimo el cabello, la parte de las puntas. Tiene aquí un pelito muy chiquito, muy delgadito, que me llegó perfectamente bien. La verdad, Vegeta para mí se lleva un 10 de 10. La verdad, está muy padre este Vegeta. Y ahora sí, vamos con el grandote. Con Nappa, el gigante. Vean nada más dónde le llega Vegeta. A la cintura. Hay que recordar que Vegeta es chaparrito. Chaparro, y aparte Nappa muy grande, entonces ahí hace que sea más grande. Entonces empezamos por la parte de abajo también de Nappa. ¿Qué te parecen las botas? Unas botas enormes. El piecito, mira el piecito de Vegeta y al lado el de Vegeta y ve la bota de Nappa. El piecito de Vegeta y la bototota de Nappa. Me encanta cómo le combinan las botas con lo del traje, o sea, estas líneas, con la línea ya en el tobillo, la punta de la bota y la línea del tobillo, cómo le combina con su armadura. Y esto también, o sea, la armadura de Nappa me encanta, toda como combinada. El color es diferente al color de la de Vegeta, lo que es el color del marrón. Viene como que más oscuro el de Nappa. Es un color como azul oscuro. No, me refiero al ahorita pasamos, yo me refería a la parte de las sombreras, la punta de la bota. Sí, es un color más oscuro. Eso es un color más oscuro. Sí. Es a comparación de esa parte de la de Vegeta, pues. Sí. Y ahora sí, lo que decías, en un color azul oscuro, pero mira, fíjate bien. Eso es lo que te iba a decir. Yo me fijé ayer que estaba sacándole, estaba haciendo yo el unboxing, el video del unboxing, y mientras lo hacía, estaba viendo que tiene destellos como tornasoles morados, la armadura. Sí. Mira, cuando le pega, bueno, no sé si desde ahí lo alcanzas a notar. Sí, ya contra luz se ve. Contra luz se ve como tipo tornasol morado, la parte de las botas también, la bota y la parte de arriba. Todo lo que es azul oscuro se ve así. Ajá. Si ustedes lo ven negro, no es negro, es como un azul oscuro tirándole a morado, ¿verdad? Sí. Con tornasoles. Estoy viendo que es diferente la textura de abajo de las botas y la de la armadura, mira. La de las botas de abajo parece como... Es piel, la parte de arriba y abajo se me figura piel, pero la de abajo se me ve... Como que más textura. Ajá, más textura y más chiquita, ¿no? Así como más pegada. La textura más arrugadita. Ajá, y en la parte de arriba no, es diferente. Un poquito más liso, pero tiene textura también. Sí, eso me gusta que tenga esa textura. Ahorita vamos a llegar en donde no me gustó tanto la textura. Creo que ya se lo imaginan. Sí, ya se lo. Bien, y lo que son las partes de las muñequeras que tiene, también igual, el mismo color. El color blanco me gusta también porque el color blanco es brillante. Se ve muy padre, la verdad. Y pues ahora sí, vamos a comenzar por la piel. La parte de la piel, comenzamos por la parte de abajo. ¿Qué te parece? ¿Las piernas? Las piernas. Vamos a comenzar con las piernas. Unas piernas muy gruesas y con mucho músculo. La piel, mucha textura. Eso es lo que no me gustó. Está exageradísima la textura de los pies, de las piernas. Fíjate que hace mucho, a mí se me hace que hace contraste. Los brazos no se me hace tan exagerado. También tiene mucha, pero no se me hace tan exagerado como en unas partes de la pierna. Es que la pierna pareciera que estuviera viejito, todo arrugadito. Por la textura se pareciera que estuviera, pues en las rodillas mucha textura aquí. Más piel de sapo, de cocodrilo. Parece como bien reseco, le hace falta tomar más agua a este Nappa. Y como dice Mayra, parece como si estuviera viejito de las piernas, mamadísimas, eso sí. Los músculos.
Las venas verdes. Las venas verdes, me gusta también el pintado que divide los músculos. Se ve muy bien el difuminado que le ponen, las sombras que le ponen más oscuras para que resalte más el músculo. Eso sí, la verdad, muy padre. Pero no me gusta la textura de las piernas para nada. Es demasiado, yo no sé por qué lo hicieron así. La verdad, le hubieran puesto a lo mejor la misma textura que tiene arriba en la cabeza. Pasamos ahí para que lo vean también, pero se me hace exagerado. Pasamos ahora sí a los brazos. ¿Qué tal los brazos? También tienen textura, pero que a mí se me hace diferente la textura de los brazos, ¿o es igual? Ay. Casi igual, ¿no? Casi igual, sí. Está cualquier cosita menos, pero casi igual. En algunas partes se nota más, mira, como aquí muchas arruguitas. Sí, estoy viendo que no. Como muchas rayitas. No en todos lados, por ejemplo, aquí atrás, donde estoy viendo, en la mano que tiene levantada, no tiene tanto, mira. Y en la otra mano sí. Sí. En el otro brazo, en el otro parte del bíceps, del tríceps, sí está bien arrugado. La textura muy arrugada y el otro no. No sé, pues a lo mejor en este también está así. Está haciendo fuerza, se estira un poquito más la piel y en el otro lo tiene caído. Pero de todos modos es demasiada textura. También se me hace mucha textura en los brazos. Las venas están muy bien hechas, pintaditas de verde. Muy realistas. Muy realistas. Tratan de hacerlo tan realista que pierde mucho lo que es el anime, el manga. Que fuera un poquito más liso. Recordemos que, pues, como lo estoy diciendo, es anime, es manga, son caricaturas. En las caricaturas no lo estamos viendo con textura. A lo mejor está bien que le metan la textura, me gusta, pero no tanta. Que sea más suave. ¿O no? A mí sí. Me gustaría que fuera un poquito más liso. No liso por completo, pero sí que le bajaran a la textura. Pasamos en la parte de arriba, la cabeza. La cabeza, ahí sí me gusta la textura. Es muy suave y está muy padre. Me gusta la parte de las... ¿Qué tal aquí las clavículas? Me gusta la parte de las clavículas. No sé si alcanza a ver. Sí. Leen los huesitos así marcados de las clavículas. Y la parte de aquí del cuello, muy bien marcados. Bien hechos. También viene con sus dos rastreadores en verde y rosita. O si lo quieren tener sin rastreador se puede. ¿Qué más de la cara? El bigotillo que tiene. Su bigote típico de Nappa. La expresión de malo. De malo, de que ya está reventándola por ahí. Sí. Porque ahí está haciendo el ataque completamente. La parte de los ojos, me gustan los ojos también. La parte de las cejas, mira, velo así contra luz. Y se ven rayitas, tiene textura. Cierto. A ver, el bigote. No, el bigote no. No sé, a ver. No, sí, ¿no? A ver, ya estoy muy ciego, es que el bigote es muy delgadito. ¿Te parece que tiene también textura el bigote? Sí, un poco. Sí, ¿verdad? Sí. La misma que la ceja, sí. ¿No? Nomás que más sutil. Tiene muchas rayitas. Está padre ese detalle también. La parte de los dientes me gusta porque está bien dividido la parte con líneas negras y se alcanza a ver una leve la parte de la encía, mira, de un lado. Eso me gusta también. Los dientes. Déjalo ver contra luz. En una orilla se alcanza a ver la encía. Y los dientes un poco resaltados, ¿no crees? Sí, vienen con relieve los dientes. Resaltados. Se ve bien, está muy padre. La rubita de aquí de la nariz, de la expresión que está haciendo, muy bien hecha. Muy padre. Me faltó decirles algo que no les comenté, la parte de las manos. La parte de las manos me gustó mucho. Bueno, la textura está bien en las manos, me gustó. No está tan exagerada. La parte de las arrugas, de los nudillos, los huesitos, de los nudillos completamente. Y lo que me gustó también de las manos son las uñas, si te fijas. Realistas. Las uñas parecen muy realistas. No sé si alcanza a verles. Se alcanza a ver al inicio de la uña. La lunita. La media lunita en color blanco. Sí. Está muy bien hecho, la verdad. Muy padre. Esta parte de aquí, la de esta mano donde está haciendo el ataque, hay la opción de ponerlo sin los rayos o con los rayos. Yo le dejé los rayos, la verdad, pues se ve muy padre con los rayos. La verdad. Quitarle ahí los rayos, pues no, así se ve mejor. Y ahora sí, seguimos con la parte de la cabeza completamente, la parte de la calva, ¿qué tal? Tiene textura,
Me gusta esa textura que simula pues una calva Una calma. que tiene textura, pues, de los pelitos o algo así. Me gusta. Me encanta, sí, está bonito. Está muy padre. Mira, acá atrás en la parte del cuello también se le salta una venita. Sí, Está muy padre esta figura. Ah, nos salteamos también tiene cola. sí. La cola no la describimos, es igual que la de Vegeta, el color. Más grande. No, es como que más oscurada. Sí, sí, más La oscura. cola de Nappa es más oscura que la de Vegeta. También no comentamos que tiene sus calzoncillos con textura de bolitas. Más bolitas. Oye, sí es cierto, es verdad. Y calzoncitos. es diferente a la textura de arriba de la Sí. armadura, ¿verdad? Es como una textura de puras bolitas, bolitas, bolitas. Así. También en un color que parece morado, ¿verdad? Sí, como el de la armadura, pero un poquito más oscuro, dándole a negro. Es cierto, con sus calzones ahí. Se ve muy bien. Mira, estoy viendo un detallito de pintura que nos vino. A ver. Nos viene en una bota. Mira, hasta se siente. La parte blanca de la bota derecha de Nappa. Se alcanza a ver como una gota de la misma pintura blanca. Como que se secó, no le pintaron bien ahí, se secó y quedó como si fuera una gotita. Un defecto que lo estoy viendo. Es mínimo, pero pues lo comentamos. ¿Qué más? Vamos a verle más defectos. No, ¿verdad? Está nada más eso por acá. ¿Dónde le vi? También su armadura tiene como detalles de batalla, raspones. Acá, mira. Pero esto no sé si sea mugre. Parece. Contraluz. También en la parte Esta- izquierda de la mano. esta, no sé A si ver. es pintura o... A ver. No hay nada. Desde que soy papá ya sé limpiar con saliva. Parece que es mugre, mira. Qué raro. Era mugre. Falsa alarma. Lo siento, Clouds. Está bien pintadito. Bueno, la de acá abajo no, la de abajo sí es una gotita de exceso de pintura blanca. Pero todo lo demás, muy, muy, muy bien. Aquí tiene sus rastreadores. ¿Por allá tienes los otros? Las rositas. Vamos a ponerle aquí el de Nappa. ¿En qué color se lo quieres poner a Vegeta? Verde. Verde. Me gustan los Y verdes. Nappa igual verde. Y yo recuerdo que en el... Ahorita, acabando el unboxing, vamos a ver de nuevo este capítulo para sacarnos de la maldita duda si era con rastreadores verdes Vamos a hacer una apuesta. o rosas. Vamos a hacer una apuesta. A ver quién lava los trastes Según yo, durante en el- toda la semana. ¿Cómo se dice? ¿Manga? No, ¿Anime? En el anime los traen verdes. Estoy segura. Son verdes. Vamos a verlo. Según yo, rosa. Es Nappa de lo que sí estoy casi seguro es que no los traían del mismo color. Según yo, uno lo traía de uno y otro de otro. Y según yo, Nappa lo traía, no recuerdo si era verde o un color como moradito. Y Vegeta en rosa. Pero no estoy seguro. Déjenoslo en comentarios. De todos modos, nosotros lo vamos a investigar también. Y pues, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la pieza? ¿Qué te pareció? Impresionante todos los detalles que tiene sobre la explosión. Muy bien en conjunto, ¿no? La pintura, las texturas, nada más la textura de la piel de aquí. Nada más la textura No. de las piernas. Pero Pero de ahí en más. en general, muy, muy bonita. Es muy bonita pieza. Muy bonita. Cuando yo la vi, la estaba armando, dije, está muy saturada. Porque son 1, 2, lo vieron ahorita en el unboxing, son 3 pisos con un chorro, muchísimas piecitas. Y dije, chale, para armarla. Y sí me tardé, que está muy saturada. Porque son 1, 2, lo vieron ahorita en el unboxing, son 3 pisos con un chorro, muchísimas piecitas. Y dije, chale, para armarla. Y sí me tardé un buen rato armándola. Porque no venían instructivos, así estaba calándole, buscando los orificios, dónde ponerlo, todo, dónde va cada pieza. Pero a pesar de que son muchísimas piezas las que van ensambladas, no la veo saturada, No. se ve muy bien, muy Y bien. todo el conjunto hace ver muy bonita la pieza. Ah, se nos olvidaba una sorpresita también que tiene esta pieza. Esta pieza tiene luz LED también.
vamos a prenderla. Ustedes también ya lo vieron ahorita en el unboxing, pero vamos a prenderla porque Mayra no la ha visto. Vamos a prenderla. Ahorita volvemos. Y pues ya volvimos, ya conectamos la pieza y ahora vamos a ver encendida. 3, 2, 1. Órale. ¿Qué tal? Padre, me encantan los rayos. Algo que me gustó es que yo cuando la vi, yo pensé que nada más prendían los rayos de atrás. Y estoy viendo que no. La parte de atrás, los chiquitos también prenden, pero en un color distinto, ¿te fijas? Sí. Es más apagado, las partes de las más opacas. La parte de adelante, los rayitos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 rayos en la base. Esto en la oscuridad se ha de ver fantástico. Muy padre. ¿Quieren verlo oscuro? Vamos a verlo oscuro. Y ya apagamos las luces. Ya se nos fue la luz. ¿Qué tal? ¿Cómo les ve? ¿Cómo impresionante ya con la luz apagada, la verdad. Brilla muy padre. Me gusta también que brilla hasta arriba los rayos. O sea, no es de que brille nada más, porque hay unas piezas que nada más brilla como la mitad, pero brilla hasta arriba. La resina translúcida que tiene en los rayos me gusta porque hace que pase completamente hasta arriba la luz. Hágase la luz. Ya regresamos con luz encendida. De todos modos, con la luz se alcanza a ver, Mira, lo voy a apagar. Ve mucho. Aunque esté apagada, se ve mucho. Aunque esté la luz, perdón, se ve mucho la luz que sale. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la luz? Me encantó. Es muy chida. Muy bonita. Muy, muy padre. Y pues vamos a pasar ahora sí a los precios. Por ahí vi comentarios y me preguntaban de que cuánto me salen las piezas traerlas, tanto los envíos y las aduanas, porque estas piezas las mandan directamente desde China. Y pues vamos a pasarles ahora los precios. En primera, Mayra los anotó por ahí. Esta pieza nos costó, se los vamos a decir primero en dólares. ¿Tienes por ahí ya los precios? Sí. 2 horas después. Precio. Esta pieza nos costó 625, no, son euros. Vamos a decirlo en dólares. 679 dólares. 679 dólares, que vienen siendo aproximadamente 13,500 pesos aproximadamente. Vamos, le estoy poniendo por aquí los precios bien puestitos. El envío, esta pieza nos la mandaron vía UPS. Recordemos que piezas por paquetería así como UPS pues son más caritos los envíos. Cuando son piezas más chicas me las mandan por correos, me llegan por correos de México, que me salen más barato. Normalmente los envíos por correos de México me salen alrededor de 131, 132 dólares. Es lo que me sale de piezas más chicas. Esta pieza no me la pudieron mandar por ahí porque es muy grande, están viendo. Napa, gracias a Napa me salió más caro el envío. Esta pieza, les digo, me la mandaron por UPS y me salió, vamos a ver, el envío me salió 299 dólares. 299 dólares el envío por UPS. Que aparte, esta pieza me la retuvieron en aduana. Estuvo en aduana cerca de 15 días. Hay también riesgos. La liberaron. Bueno, que la liberaron, porque a veces que no liberan y la retornan, no sé por qué. Pero hasta ahorita me han llegado todas las piezas, nada más que a veces me las retienen y tardan un rato en liberarlas. Esta me la liberaron y UPS se hace cargo de aduana, de los aranceles, de los impuestos que hay que pagar. Y una vez que te llega, ahí mismo a tu domicilio, te hacen el cobro de lo que ellos pagan de aduana. Cuando no es así, que es por correos de México, normalmente yo tengo que ir a Correos Mayores de Guadalajara. Nosotros somos de Guadalajara, Jalisco, México, y ahí mismo tengo que recoger papel, ir al banco, hacer papeleo para pagar y que me entreguen la pieza. Lo bueno de UPS es que no hay que hacer nada de eso. UPS te la trae a tu domicilio, pero aquí mismo en el domicilio te cobran. Ellos nos cobraron de impuestos, no ellos, ¿verdad? Pues es lo que cobran normalmente de impuestos de aduana, 1,260 pesos, que vienen siendo aproximadamente 64 dólares. Es lo que vinimos a pagar
Ahí pueden hacer sus cuentas. Igual aquí les pongo ahorita es el total de la pieza, pero es lo que estuvimos pagando por esta pieza. Sale carita, sí sale carita, porque aquí a México no hay envíos gratis. Hay envíos gratis a Estados Unidos. No sé si a lo mejor si envío para Estados Unidos, si Estados Unidos viene para acá me salga más barato, desconozco. Voy a investigar, tal vez de esa manera me ahorre unos miles de pesos. Voy a ver. Y pues vamos a calificar ahora sí la pieza con el precio que ya lo tenemos. La pieza que la estás viendo ahorita ya encendida. ¿Qué tal? ¿Cómo la vamos a calificar? ¿Cuánto le vas a dar? Le doy un diamante. Diamante. A pesar de las arrugas, a pesar de todos de los pesares. Sí. Me encantó la luz, todos los detalles, o sea, Vegeta, todo está muy chido. Todo. Me encantó lo del hidrante con el agua flotando. La verdad que vale la pena. Está muy chida, la verdad, sí. La textura, pues sí, pero en general me encanta. Le ganó a Mayra. Yo creí que le iba a dar un oro, pero no. Diamante. Sí, me encantó. Se lleva el diamante, la verdad. La pieza perfecta. Sí. Está muy, muy, muy padre. Muy bueno. Recomendadísima. En México, pues ya vieron lo que cuesta traerla. Pero si la quieren, la verdad, vale totalmente la pena. Y pues bueno, amigos, con esto, con este piezón, con esta pieza de Cloud Studios escala 1.6, nos despedimos. No sin antes recordarles que se suscriban al canal, déjenos por ahí un comentario de qué tal, qué les ha parecido esta pieza tan padre, tan chingona, la verdad. Y déjenos en el comentario también lo de los radares. Yo tengo esa maldita duda, los radares son de anime, son de manga, de qué color, porque la verdad no me acuerdo, ni Mayra tampoco dice que sí, pero no le creo. ahorita nos sacamos de la duda. Denle like a la campanita, compartan nuestros videos, eso nos va a servir muchísimo para nuestro canal. Mi nombre es Oscar Aldana, Mayra Rangel, y nos vemos próximamente en un nuevo video y en un nuevo unboxing. Hasta la próxima, bandita. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego.